Antes de comenzar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. Criptomaníacos, el transporte público. Creo que todos, en su mayoría, lo hemos tomado, ya sea si éramos más jóvenes o incluso más de adultos, para ir a nuestra escuela, a nuestro trabajo, ignorando por completo que estas unidades, ya sea metro, autobús, taxis, o incluso poniéndonos un poco en el área privada como lo es el Uber, el Didi, abordan, suben y bajan personas, día con día. Y esto, claro, no quita que algunas unidades jamás han vivido alguna experiencia paranormal. Pero claro, hay otro porcentaje grande que sí las ha vivido. Es precisamente de lo que se trata esta recopilación, en donde seremos testigos de relatos aterradores sucedidos en el transporte público, tal como la siguiente historia, que viene de parte de un taxista. Este taxista se encontraba realizando su ruta como cualquier otro día normal, cuando de pronto, y aquí vamos a meter un punto curioso, y es que este taxista dice que estaba escuchando nuestros relatos, claro, viniendo de Spotify, mientras la primera, podríamos decir, manifestación paranormal ocurrió. Tal parecía ser que el taxi que acababa de agarrar, que acababa de desempeñar todo el día, que acababa de colaborar con un amigo suyo para rentárselo, no venía del todo bien. Y eso significa no que venía averiado, sino que este taxi estaba maldito, o como muchos de ustedes dicen, embrujado. Hola, cripta. Mi nombre es Heriberto Jesús. Quiero contarte a ti y a toda la comunidad de la cripta una experiencia que tiene muy poco tiempo que me pasó. Esto es reciente. Prácticamente fue como hace 2 semanas. En este tiempo, yo he buscado trabajo de taxista, de Uber, de Didi. Me sé manejar muy bien y conozco prácticamente toda la zona, toda la ciudad. Llegué al punto de pedirle un taxi a un amigo mío, mientras conseguía un puesto en Uber. Por suerte mi amigo sí tenía uno. Era un taxi muy nuevo, un modelo reciente. Se me hacía raro que él no lo usara porque él también era taxista y estaba en un auto considerablemente más antiguo que ese. Me lo prestó una noche. Lo trabajé cerca de 1 semana y media. Pero todo este asunto empezó a empeorar cuando, una noche, mientras estaba conduciendo, de hecho, estaba escuchando unos capítulos del canal. Estaba escuchando uno de sus episodios en Spotify, cuando de pronto, por medio de la bocina que tenía conectada al celular, en un cierto punto del trayecto, cabe recalcar que venía solo, escuché una voz que provenía del audio. En un principio, pensé que eran efectos que habían puesto en el relato, pero claro, esta duda la tenía, así que tomé mi celular y retrasé un poco el episodio. Más o menos a los minutos que yo creía, se escuchaba la voz de esta niña. Y era algo extraño porque esta voz se escuchó pero no dijo ninguna palabra al azar, sino más bien me llamó por mi nombre, como si me estuviera gritando a la lejanía. Esto era lo que más me parecía extraño. Una vez me detuve, empecé a retrasar el audio muchas veces, pero no conseguía escuchar de nuevo la voz de aquella niña. Era simplemente como si solamente lo hubiera escuchado en mi cabeza. Si de por sí tenía un poco de miedo escuchando los relatos, ahora con este suceso, apagué de plano mi celular. Y esta experiencia quedó ahí, y podría haber sido una experiencia muy terrorífica, pero
sucedió algo más. Al pasar los días, yo tenía un cliente, por lo que en el transcurso tenía que pasar por ciertas carreteras que eran habituales. Y me llamó mucho la atención cuando iba transitando de nuevo por esta carretera en concreto, cuando escuché un pequeño sonido que esta vez provenía del estéreo. Les tengo que aclarar que el taxi no me lo quedo yo, solamente lo trabajo por las noches, por eso de las 9 hasta las 7 de la mañana, más que nada porque son los clientes que yo tengo, por lo que el carro yo se lo dejo a mi amigo durante todo el día, solamente paso por él durante la noche. Este carro tiene un estéreo que tiene una luz LED y tiene siempre la hora marcada. Prácticamente parece que está encendido, pero no lo está. Por ende, es difícil saber cuando está encendido o cuando está apagado. Una vez habiéndoles aclarado esto, yo pensé en ese momento que mi compañero había dejado el estéreo encendido, ya sea porque lo hubiera ocupado entre la tarde en la mañana, y yo simplemente no había captado el sonido. Debido a esto, no le di mayor importancia. Llegué a una gasolinera. Tomé gasolina, y cuando subí de nuevo y encendí el auto, el estéreo empezó a sintonizar una extraña estación. Una estación que por lo que yo escuchaba, tal vez era de terror. Escuchaba lamentos. Escuchaba como que aire pasando. Y sobre todo, y lo más extraño, escuchaba la voz de una niña, allá a lo lejos, gritando una palabra que en ese momento no escuchaba muy bien. No era una palabra que fuera fácil de escuchar, más que nada por la distancia. Pero conforme pasaba el tiempo, escuchaba cómo esta voz se iba acercando, y se iba acercando, y se iba acercando a la bocina. Yo para este momento no había quitado la radio. Seguía escuchando aquella estación extraña mientras conducía, cuando en eso empiezo a escuchar más claramente lo que dice esta voz, y es mi nombre. Repite esta voz mi nombre una y otra vez, y es la misma voz de aquella niña que había escuchado cuando estaba escuchando uno de sus episodios, pero ahora proveniente de la radio. Yo en ese momento quise apagar la radio, pero no podía. Simplemente la radio estaba como que petrificada. No importaba si le picaba todos los botones, no importaba si subía el audio o lo bajaba. Todos aquellos extraños sonidos y la voz de aquella niña permanecía en aquel audio. Un audio que se iba repitiendo y repitiendo. Esto me dio mucho miedo, por lo que al ver que nada funcionaba, incluso apagar el carro no funcionaba, me dirigí a la casa de mi amigo, dispuesto a entregarle el carro o cuanto menos que me diera una explicación de por qué se escuchaban estas cosas. La verdad es que en ese momento quería saber que si yo no era el único que la escuchaba, quería saber si no me estaba volviendo loco. Si alguien más podía escuchar aquella voz, significaba que no lo estaba inventando. Llegué con mi amigo. Eran cerca de las 2 de la mañana. Él me recibió y yo le dije las cosas como eran. Que había escuchado una voz en la radio y la solución que había pensado en ese momento era simplemente que si me podía quitar la radio, que si la podía desprender. Mi amigo me ve con una mirada de comprensión, como si él ya se estuviera esperando que me pasara esto. No dudó ni una palabra de mí, y eso que lo acerca al auto, y cuando nos acercamos, la radio ya se encontraba apagada, y a pesar de eso, no dudó de mí ni un minuto. Él me dijo que no era el único al cual le había pasado esto, sino que también a él, y él había encontrado el motivo y una solución que para ese momento creyó que era suficiente, pero tal parecía ser que no. Sucede que en este auto pasan cosas extrañas, ya que es el único al que le pasa esto.
Hay una cruz que se encuentra a un lado de la carretera, obviamente haciendo homenaje a esa persona que había perdido la vida. Esta persona se trata de una niña, y cada vez que este auto pasa enfrente de aquella cruz, se puede escuchar la voz de la niña, ya sea que si estás llamando por celular, ya sea que si estás escuchando música en tu celular, o ya sea si estás escuchando la radio. La voz de aquella niña proviene de ahí. Y en ese justo momento recuerdo que cada vez que pasaba por aquella cruz, se escuchaba aquella voz. Era como si esta niña se subiera al taxi o se percatara de esto. Estaba más que seguro que cuando pasé por aquella cruz, fue en el mismo momento en el que la radio se encendió, y también fue en el mismo momento en el que escuché la voz venir del episodio. Yo le propuse una solución en ese momento. Le dije que no iba a usar el celular cuando pasara por ahí, y también que si me haría el favor de desconectar la radio, de quitármela. Mi amigo simplemente me miró y me dijo: no te puedo quitar lo que no traes puesto. Yo le pregunté: ¿pero cómo? ¿Cómo es eso? Él se acercó al coche y simplemente tomó la radio, la alzó un poco y después la sacó. La radio no estaba conectada. La radio solamente estaba sobrepuesta. No había manera de que se escuchara nada de ella. No estaba conectada a las bocinas. Mi amigo dijo que le encontró esta solución, pero que a la larga esto seguía pasando. Pensó que eso solamente le estaba pasando a él, y que si cambiaba de conductor, de chofer, tal vez a él no le pasaría. Pero se equivocó, ya que yo también viví aquella experiencia. Traté de conducir aquel taxi durante otros días, pero no pude. Simplemente el terror me invadía cada vez que estaba cerca de aquella cruz. Y cabe recalcar que los días que lo conduje después de esto, lo hice sin radio. La saqué, prácticamente llevaba un hueco ahí. Pero eso sí, no volví a pasar por aquella carretera. No volví a pasar enfrente de aquella cruz tampoco, cuando estuve a bordo de este taxi. Es curioso cómo algunas cosas, como autos, muñecos, cosas que se supone son simplemente artefactos, puedan ser también sensibles y captar, como en esta ocasión, psicofonías, sombras, palabras, lamentos que vienen de un fantasma. Desde aquel momento, creo en las maldiciones, creo en las casas embrujadas, pues yo fui chofer de un taxi que estaba maldito. La segunda historia sucede en un pueblo muy lejano, uno de estos pueblitos de México. Nos retiramos de las grandes ciudades y ahora vamos al transporte público que usan estos pueblos, que en gran cantidad son autobuses o combis. Como es claro esta ocasión, la persona que cuenta esta historia dice que no se esperaba para nada en aquel día lluvioso ser acompañante o pasajera de un objeto paranormal que ella en un principio creía que estaba vivo. Quiero compartirles una experiencia que pertenece a mi tía. Mi tía la vivió hace ya muchos años, cuando ella era joven. Anteriormente, antes de venir a vivir a la ciudad, mi abuela junto con mi madre y mis tías vivían en su rancho natal. Este rancho, como es de suponer, queda retirado, lejano de las ciudades, lejano incluso de las localidades. Anteriormente mi familia era una familia de granja de ganaderos, por lo que solamente viajaban cuando tenían que vender cosas, cuando tenían que vender ya sea cosechas, animales
o hacer tratos con diferentes tiendas del pueblo. En aquel momento, mi tía había cumplido cerca de 19 años. Ella quería obtener un trabajo en la ciudad, ya que por ahí también trabajaba su novio en aquellos años, y quería estar cerca de él. Obtuvo un trabajo, que era en una farmacia local. Como ustedes se podrían dar cuenta, mi tía no podía llegar allá solamente caminando. Tenía que forzosamente llevarla a mi padre, llevarla a mi abuelo, o uno de sus hermanos. Esto casi siempre ocurría, pero había unas ocasiones en las que ellos no podían, y por lo tanto, mi tía tenía que salir caminando hasta un camino de tierra y piedra, por el cual pasaba el transporte. El transporte que pasaba eran algunos autobuses y también taxis, o bueno, llamarlos taxis por algún nombre, porque eran combis en donde varias personas se sientan, y cada una de estas personas menciona su destino. Si van rumbo a donde se dirige el taxi, que era el pueblo, este vehículo no tenía ningún problema en dejar a cada uno de los pasajeros en su destino. Por lo tanto, en un cierto día, por la mañana, cuando había mucha lluvia, estaba el día prácticamente nublado, mi abuelo y los hermanos de mi tía, mis tíos, no pudieron llegar a la casa debido a tan pésimo clima que había. Obviamente mi tía no podía llegar tarde, por lo que se puso un impermeable y salió caminando hasta aquella carretera. Cuando llegó a la parada, no había nadie, absolutamente nadie. Era más que obvio que la lluvia dificultaba mucho las cosas para que las personas lograran salir a la carretera. Muchas de estas personas incluso iban retrasadas, pero por suerte, ella tomó aquella combi que todos los días tomaba, así que por lo menos, ella no iba a llegar tarde, a no ser que algo en el transcurso pasara. Lo primero que le sorprende, tan pronto se sube a la combi, y es que viene totalmente vacía. Cada vez que ella se subía, se esperaba ver a unas 4 personas, 3 personas, 2 personas como muy poco. Pero aquella mañana, la combi estaba desierta, igual como la parada. A ella no se le hizo extraño esto. Era la primera vez que llovía con esa intensidad y era la primera vez que en esas condiciones ella tomaba el transporte, así que solamente pensó que algunas personas, debido al clima, no fueron al trabajo. Ella pasó, pagó el pasaje, le dijo al chofer a dónde se dirigía y después se sentó. Lo que le llama la atención a mi tía en este momento, y es que tal parece ser ella no viene sola en aquella combi. Al parecer, aparte del conductor, hay otra persona, pero esta persona se trata de un pequeño niño que mi tía asume no supera los 5 o los 6 años, más que nada por la estatura. Ella asume que es un niño, porque este viene sentado, pero completamente tapado, con un cobertor azul. Este cobertor tapa al niño desde la cabeza, hasta casi por completo llegar a los pies. De este cobertor salen 2 piecitos, con unos pequeños tenis. Mi tía no le presta atención, ya que este niño no se mueve. Pensó que tal vez venía dormido. Este niño estaba sentado, pero allá en la esquina de la combi, lejano a todos, lejano incluso al chofer. A ella se le hizo extraño porque un niño de esa edad, viajando solo en una combi, la única respuesta es que tal vez el niño conozca al chofer y simplemente lo está yendo a dejar con un familiar. Y puede que los pensamientos de mi tía hubieran quedado hasta ahí, de no ser porque empieza a ver este niño. Y este niño se empieza a mover.
y le empieza a hablar a mi tía. Empieza a reírse y a jugar con ella. Mi tía se acerca hacia él, le hace unas preguntas, le dice que ¿dónde están sus papás? Que con quién viene. Pero este niño no responde, y aún así, sin verlo completamente, empieza como a hacerle cosquillas, y este niño se ríe, se mueve, se estira también y agarra la mano de mi tía. Estaban jugando. A mi tía le gustan mucho los niños, así que era su debilidad. El juego terminó cuando el chofer le dice a mi tía que están a punto de llegar a su destino. Mi tía obviamente se despega del niño, le dice que se tiene que ir ya, y acto seguido camina muy lentamente y llega hasta el asiento que está enfrente de la salida, más que nada para salir rápido. Y antes de bajar, mi tía comete un error. Ella dice que lo mejor en ese momento hubiera sido bajar solamente, y que aquello simplemente hubiera quedado como una anécdota curiosa y también muy bella sobre un niño que conoció en aquella combi. Pero mi tía le pregunta al conductor que de quién era ese niño. Ella le pregunta en buena forma: oye, ¿es tu hijo? ¿Es tu primo, tu sobrino? ¿De quién es ese niño? El conductor llega al punto del destino y voltea y ve a mi tía, pero con una cara de extrañeza. Él le contesta: pero señorita, yo no llevo a ningún niño. Usted ha sido la única pasajera que se ha subido en esta tercera vuelta. Yo no llevo a ninguna otra persona atrás más que usted. En ese momento le dice mi tía: claro que no, allá atrás viene un niño. Estuve jugando con él, viene solo. Lo que ambos piensan primero es que de seguro ese niño se quedó y la madre ni siquiera se dio cuenta. Suena sorprendente, pero hay numerosos casos en que así pasa. Las madres a veces van tan distraídas que olvidan a sus hijos en el transporte público o incluso en la casa. En fin, el chofer se baja, va hacia la puerta de pasajeros, la abre y ve a mi tía, y mi tía le señala con el dedo: mira, ahí viene el niño, y viene sin compañía. De seguro su madre está histérica buscándolo. El chofer sube, y mi tía también. Ambos se van acercando hacia ese niño, el cual de manera muy extraña ha dejado de producir cualquier sonido. Ambos le preguntan: niño, ¿de dónde eres? ¿Quién es tu mamá? Pero este niño no responde. Este niño sigue cubierto casi en su totalidad por aquel cobertor. Mi tía estira la mano, toma el cobertor y se lo va quitando poco a poco, tal vez pensando que el niño se había dormido. Una vez que se lo quita, los dos vieron que no se trataba de ningún niño. Era un muñeco, una marioneta muy realista del cuerpo, pero la cabeza era de madera. Tenía un extraño rostro dibujado, un rostro que podía simular que sonreía, pero en realidad era como una sonrisa maliciosa. Mi tía quedó tan impactada de esto que no pudo trabajar bien en todo el día, e incluso la dejaron salir más temprano por todo el semblante que tenía. Estaba temblando. No podía creer que en todo el transcurso había hablado con un muñeco. Gracias por escuchar la experiencia de mi tía. Saludos a todos. Esta tercera historia se suma a otras tantas de personas
que dicen que cada aniversario, ya sea cuando se cumple el año o los años de fallecido de algún familiar, estos vienen y nos acompañan en nuestro día a día. Algunas personas lo creen así. Otras personas dicen que por lo contrario ellos solamente salen el 2 de noviembre o ciertas fechas. En fin, sea ese caso o sea el otro, no vamos a tener la duda de que esta experiencia fue bastante aterradora, al menos para la persona que no tenía nada que ver, que en este caso era un taxista. Él simplemente estuvo en el lugar equivocado y a la hora equivocada, en el reencuentro de dos hermanas que la muerte ya las había separado. Buenas noches, mi nombre es Mateo Tobar. Voy a contarles una experiencia que me sucedió hace ya aproximadamente unos 3 años. Yo me dedicaba al trabajo de taxista. Actualmente trabajo por otra plataforma que es Uber o Didi. Pero en aquellos años, yo conseguía clientes, más que nada por boca a boca. No era para nada extraño que a mi celular, el que era designado para el trabajo, me llegaran llamadas de números desconocidos. Posiblemente se trataba de un cliente que me había recomendado, ya sea con familia, amigos, y a cada llamada siempre atendía, ya sea se ocupan el viaje de día, de noche o incluso de madrugada. Yo era taxista, pero solamente por clientes. Aquella tarde, mi celular recibió una llamada de un número desconocido. Al checarlo, me preguntó si estaba disponible. Al contestarlo, vi que se trataba de la llamada de una chica. Por la voz del otro lado, más que nada tanteo que no sobrepasaba de los 25 años. Ocupaba un viaje de su casa a otro fraccionamiento privado. El viaje era algo largo y el costo era muy bueno, así que le dije que sin problemas podía ir por ella. Me dio la dirección de su casa. Era una zona no muy segura. No era la que tenía más delincuencia, pero sí había surgido unos asaltos en esa zona, por lo cual yo iba con mis precauciones. Entré a la colonia y fui observando que algunas casas estaban vacías, completamente vacías. Algunas incluso estaban en obra negra, ni siquiera acabadas. Yo llegué al punto de la ubicación que la chica me mandó, y para mi mala suerte, solamente señalaba el punto en el camino, en el asfalto. No me marcaba la casa, por lo que al llegar simplemente le mandé un mensaje diciéndole que ya estaba ahí, que ya estaba listo. Pasó 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y no llegaba un mensaje. La chica no me respondía, pero yo asumía que se encontraba en la única casa que se encontraba con luz, la única casa que se veía presentable, ya que enfrente de esa casa y a un lado de esta se encontraban casas vacías, casas sumergidas en la oscuridad absoluta, como si nadie hubiera vivido ahí en un largo tiempo. Yo seguí esperando a esta chica, cuando en eso me percato, más que nada por un sonido, que la puerta que se encuentra en la casa de enfrente, la que está todo a oscuras, suena. Se oye un portazo. En ese momento, debido al ruido, yo volteo y veo que se trata de una mujer, o más bien una niña de aproximadamente unos 14, 15 años, eso como máximo. Llevaba puesto un vestido. Caminó directamente hacia mi auto y sin preguntar simplemente se subió a este. Abrió la puerta y se sentó. Yo en ese momento reviso mi celular y hay un mensaje del número de la chica. Esta me decía que salía en 5 minutos.
Algo muy extraño porque, al mismo tiempo que me mandaba ese mensaje, aquella chica estaba saliendo. Pensé que simplemente se trataba de una expresión de los jóvenes, así que simplemente no le di importancia. Le pregunté si era ella la que quería el transporte. Esta chica me contestó que sí, que su hermana lo había pedido por ella. Le pregunté si el viaje era para ella, que si ella se llamaba Jessica. Ella me dijo que el viaje sí era para ella, pero que ella no se llamaba Jessica, que ella se llamaba Sandra, pero que su hermana se llamaba Jessica y era la que había pedido el transporte para ella, pero que su hermana era la que se llamaba Jessica y era la que había pedido el transporte para ella. Bueno, en ese momento, todo tuvo sentido para mí en un principio. Una hermana mayor que le pide el transporte para una hermana menor. Me había pasado muchas veces. Debido a esto, arranco el auto y comienzo el camino, pero al llevar, tal vez, 3 minutos conduciendo, no era mucho decir verdad, apenas estaba llegando a la esquina de la cuadra, cuando en eso de pronto, suena mi celular. Es la chica, la cual me está llamando. Yo pienso en un principio que solamente es para reafirmarme al punto al que va su hermana, pero no. La chica estaba desconcertada. Me preguntaba que dónde estaba, que ella ya estaba fuera, que se había atrasado un poco por algunos pendientes que tenía, pero que ya estaba lista, que había salido y no me había encontrado. En ese momento yo le digo, pero yo ya traigo a la persona. Tú eres Jessica y se acaba de subir tu hermana Sandra. Ya la estoy llevando a su punto, ¿o acaso las tenía que llevar a las dos? En ese momento, hay un silencio en la llamada. Jessica le dice, ¿cómo que Sandra? Y acto seguido después, le dice, mire, regrese por favor. Ocupo llegar a este asunto. Por favor, regrese. Yo cuelgo la llamada. Pongo el celular en la guantera. Detengo el taxi y volteo hacia los asientos traseros, donde se supone viene sentada Sandra, para recriminarle, para decirle que por qué no me había dicho que su hermana también venía. Pero cuando volteo, Sandra ya no se encuentra. Los asientos vienen vacíos. Yo no me había detenido, y las puertas se encontraban con seguro ambas, más que nada por protección hacia el usuario. Ella no se pudo haber salido en el camino, al menos sin que yo me percatara. Algo confundido, como que imaginándome o dándole explicación a lo que acabo de vivir. Llego hasta el punto, y ahí se encuentra la señorita esperándome. Ella sube y me dice al punto a dónde va. Para mi sorpresa, aquella señorita se dirige al cementerio, porque precisamente ese día se cumplían 2 años del fallecimiento de su hermana Sandra. Obviamente, cuando ella me explica esto, ambos quedamos totalmente helados. Ella no jugaría con algo tan delicado, y con lo que me había pasado, esto tenía, si bien para mal, una explicación. Se me vino a la mente una pregunta, y esta se la dije antes de dejarla en el panteón. Yo le pregunté que por qué su hermana había bordado del otro lado de la calle. Esta chica me respondió porque en esa casa ahí vivía una amiga suya. Y tristemente, en un accidente, las dos perdieron la vida en aquella casa de enfrente. Para ser sincero, después recibí varias llamadas de esta chica. Quería que la siguiera transportando a ciertos lugares, pero yo no acepté. Después de decirle una 4ª vez que no podía, como que ella entendió y no me volvió a marcar. No lo sé, creo que llevar un pasajero difunto, un fantasma, una alma, fue bastante para mí, y no estoy dispuesto ni a correr el riesgo de que eso se repita.
¿Qué les están pareciendo estas historias, criptomaníacos? A continuación, con el resto de la recopilación, espero que la disfruten. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, ya sea en uno de estos medios de transporte, mientras iban al trabajo o a la escuela, me interesaría escucharla abajo en la caja de comentarios. Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas. Proveniente de un policía en el metro de la Ciudad de México. Hay policía auxiliar. Este policía se encuentra a disposición, claro, del ciudadano para resolver ciertos temas. Su trabajo concierne en estar ahí durante el día hasta la noche. Es más que claro saber que durante todo ese tiempo, aún habiendo muchas personas, ocurren ciertas experiencias, como esta primera, en donde este policía creyó haber visto a un joven, a un muchacho, quitarse la vida en el metro. Su historia es la siguiente. Hola comunidad, mi nombre es Fabricio Mendoza y la experiencia que les quiero contar ahora me sucedió cuando estaba trabajando. Yo antes era policía auxiliar en el metro. Tengo poco que me salí de este trabajo, pero el tiempo que trabajé ahí me sucedieron unas extrañas experiencias, más en concreto dos, que quiero compartirles en esta ocasión. Esta primera experiencia me sucedió durante la noche. En aquel momento, cuando me pasó esto, no me encontraba solo. Estaba en compañía de otro elemento, otro policía auxiliar. Este policía, si bien no éramos tan amigos, teníamos un cierto compañerismo. Nos encontrábamos cuidando una estación, una cierta estación que se une a otras tantas, que cercana a la medianoche, se vacían casi por completo. Y esto se debe, claro, a que el metro cierra sus puertas. Hay otra línea que se activa, que es durante la madrugada, pero no es transcurrida por mucha gente. Yo me encontraba en esta estación, y hasta ahora no estoy muy seguro, pero parecía que la última vuelta del metro ya había pasado. No había ninguna persona en esta estación. Recuerdo que había un silencio casi sepulcral en toda el área. Es más, ni siquiera se sentía el viento que transcurría por los túneles. Era época de invierno. Eso sí lo recuerdo muy bien. Estaba a la par con mi compañero cuando decidí alejarme un poco para encender un cigarrillo. Empecé a fumar y mientras estaba fumando hice lo que muchas personas hacen, que es estar caminando de un lado hacia otro, mirando hacia diferentes partes, cuando de pronto, en eso me doy cuenta de algo. Le presté atención sin ningún motivo aparente, a decir verdad, a un póster de película. Recuerdo que era una película de superhéroes. No recuerdo muy bien cuál era, pero eso no es lo importante. Lo importante aquí es que, mientras yo veía ese póster, me llamó la atención lo que se reflejaba en él. Verán, hay algunos pósters que se ponen en el metro que tienen un cierto plástico parecido a un vidrio, y mediante este se puede reflejar la cierta área que cubre. Lo que me llamó la atención es que en este plástico me podía ver a mí, podía ver a mi compañero, y además de eso, podía ver a otra persona. Una persona que parecía ser un joven, un muchacho. Llevaba un uniforme
Un uniforme como si fuera de la preparatoria, o si fuera de algún grupo de fútbol, algo por el estilo. Verán, yo en primer instante, yo no volteé, porque allá atrás se encontraba mi compañero, y según veía a través del vidrio, ellos dos estaban muy juntos. Y a decir verdad, al ver esto, no le tomé mayor importancia. Pensaba que era una persona que se había metido tan solo en lo que yo estaba fumando y no me había dado cuenta. Aunque claro, las cosas se pusieron extrañas cuando empecé a escuchar que el metro se iba acercando. El sonido era muy irregular, era muy aparatoso. Para que me entiendan, no era un sonido común y corriente como el que haría el metro, sino que era como más alarmante, como más pesado, como si este metro estuviera pegando en las paredes del subterráneo. Me parecía muy extraño, pero aún así decidí no voltear. Yo continuaba viendo la escena a través del espejo. Observaba a mi compañero y a este joven, pero cuando el metro se encontraba cerca, cuando ya estaba saliendo, vi como claramente este joven se aventó hacia las vías. Incluso puedo asegurar cómo escuché el estruendo del cuerpo cayendo en el metal. Rápidamente yo volteé y me sorprendí en ese momento que mi compañero estaba totalmente normal, como si para él no hubiera pasado nada. Era algo muy irregular. Según yo había visto, aquel estudiante se había aventado enfrente de sus narices. ¿Cómo era posible que no lo hubiera visto? Yo corrí instantáneamente. Y en eso, el metro pasó. Pero este metro pasó de una manera muy rápida, muy estruendosa. Solamente fueron segundos. Yo le dije alarmado que no lo viste, no viste al muchacho que se aventó. Mi compañero estaba totalmente sacado de sí. No sabía de lo que le estaba hablando. Él no había visto a ningún estudiante. Como dije antes, nos hablábamos y todo, pero en cuestiones de trabajo, éramos muy profesionales. Él sabía que yo no estaba mintiendo, por lo que se aterró junto conmigo. Y tan pronto pasó el metro, empezamos a luzar hacia las vías, una y otra vez. Pero no podíamos ver nada. Era como si nunca se hubiera aventado. No había rastros. Estábamos esperando ver una carnicería, ver sangre, ver pedazos, pero todo estaba limpio. En ese momento, y creo que ambos nos dimos cuenta que, como les dije en un principio del relato, estaba seguro que el metro ya había pasado por última vez en ese horario, por esa estación. Yo trabajaba ahí. Recuerdo muy bien el aspecto del metro, los colores. Aquel metro que había pasado, o más bien aquella cosa, estaba muy corta y era de un color diferente al del metro que pasaba a diario. Estábamos más que seguros que era un único vagón el que había pasado. Llamamos por radio simplemente para cerciorarnos de esto a los demás policías que se encontraban en las estaciones a las que se dirigía este metro. Pero extrañamente, y a pesar de que se encontraban ahí vigilando, ninguno de ellos nos pudo decir que aquel vagón hubiera pasado. Era como si solamente se hubiera presentado ante nosotros y hubiera pasado por esa estación, y así también hubiera desaparecido. Después de días, supimos que lo que habíamos vivido en aquella ocasión no se trataba de otra cosa sino de la manifestación de un fantasma.
Verán, como policía, se nos da la orden de cuidar a toda la población. Eso incluye de crímenes, claro, de ladrones, de algunas personas que roban bolsos, roban carteras, pero lo más extraño, y creo que lo que muchas personas también han escuchado, es que debemos estar atentos por ciertas personas que van al metro a acabar con su vida. No son pocas las personas que van al metro a aventarse a las vías cuando éste se encuentra a una corta distancia. Obviamente esto es casi seguro de que no vas a sobrevivir. Muchas personas deciden hacerlo. Las personas que deciden quitarse la vida, si no optan por armas de fuego, optan por este método. Creo que lo que vimos, más allá de ser un fantasma, es una alma que acabó con su propia vida y que ahora, tristemente, por sus acciones, está condenada a repetir el suceso una y otra vez, hasta que por fin sea llamado a descansar. No solamente extrañas apariciones ocurren en las estaciones, sino a veces dentro del mismo tren. Hay algunas personas que viajan con equipaje y algunas otras que viajan con artículos que tal vez a simple vista parezcan extraños, pero ¿qué pasaría si te encontraras con un cierto artículo en el metro, el cual te parece muy extraño y el cual no tiene dueño? Esto fue lo que le pasó a este policía cuando regresaba a su casa después de un largo turno de día. Y no solamente él fue testigo, sino que otras 7 u 8 personas que venían en aquel vagón durante la noche también vieron esto. 2 extraños maniquís de estatura de un humano actuando de manera muy extraña, por no decirlo claro, absolutamente terrorífica. Su historia es la siguiente. Este segundo relato que te quiero contar me sucedió cuando ya había terminado todo mi horario laboral. Resulta que, para mi buena suerte, era la última vez que el metro pasaba y pues se me facilitaba bastante tomarlo para llegar hasta mi casa. Ya otras ocasiones lo había hecho. Esto para dejarles en claro que todas las otras ocasiones que yo había tomado el metro a esa hora y más o menos con la misma cantidad de personas, jamás me había pasado algo parecido. Subí al vagón como siempre. Iba listando mis audífonos ya que, durante el trayecto, me gusta ir escuchando música. Me ayuda a relajarme y otras veces incluso hasta dormirme. Había sido un día muy cansado y lo único que quería era relajarme por algunos minutos. Empecé a ponerme los audífonos y subí el volumen al máximo. Entré al metro y cuando fui entrando me encontré con algo que me pareció sumamente extraño, pero tampoco era para tanto. Pasé y resulta que en los asientos del metro, en 2 asientos de este, se encontraban sentados lo que vendrían a ser unos muñecos o unos maniquís de tamaño natural, es decir, de 1,70 a 1,75 de altura. Estaban sentados como si fueran personas. Estos maniquís habían sido enrollados con lo que se podría decir papel plástico o algunas bolsas.
Se podría saber que eran maniquís más que nada por cómo se veían de las bolsas hacia afuera. Las bolsas eran transparentes. Lo que se me hizo extraño es que este tipo de maniquís no iban con su propietario. Ya había visto antes algunas personas que viajan con este tipo de cosas o incluso más grandes en el metro. Por lo regular se sientan a un lado de ellas o enfrente de ellas para estarlas vigilando, para tenerlas a la mano cuando se vayan a bajar. Pero en este caso no era así. Las personas que iban adelante de estos maniquís era una señora y su hija, además de otras personas. Haciendo memoria, creo que seríamos como unas 7 personas las que estábamos en ese vagón. Yo pasé más adelante y me senté. Cerré mis ojos por un instante y pasaron los minutos, hasta que claro, algo me levantó. Ya estaba en un profundo sueño, cuando de la nada empiezo a sentir unos golpecitos, unos golpes que provienen de lo que vendría a ser la pared del metro. Escucho una y otra vez pequeños golpes que no eran nada normales, eran rítmicos, tenían sus pausas. Obviamente esto me llama la atención. Abro los ojos y lo primero que me encuentro es que las personas están actuando de una manera muy extraña. La señora y su hija me están mirando y de nuevo están mirando los maniquís. Casi todas las personas están mirando los maniquís, pero no de una forma normal, sino como de una forma asombrada, como de una forma con miedo. Esto lo empiezo a ver y obviamente, aunque traigo los audífonos y traigo la música a todo volumen, me resulta bastante extraño. Me los quito y al momento en que me los quito, escucho claramente la razón del por qué la actitud de esas personas. Y es que escucho una leve risa, una risa que provenía de los maniquís. Yo volteo, los veo, y solamente puedo ver la cara distorsionada por la bolsa de aquel muñeco, volteado, observándome. Quiero aclarar aquí una cosa, y es que cuando me había subido, no es que les haya puesto mucha atención, pero sí recuerdo perfectamente que ambos maniquís estaban mirando derecho, o sea, hacia enfrente. Ninguno de ellos tenía la cabeza volteada, y en aquel momento, este extraño maniquí ya la tenía volteada, observándome fijamente donde yo estaba sentado. Obviamente me levanté, y todas las personas estaban desconcertadas, hasta que uno de ellos, un señor que trabajaba en limpieza, por su uniforme lo pude ver, me dijo: escuché que se estaban riendo. Tú los escuchaste también, ¿verdad? Yo no sabía qué responder, simplemente le dije que me parecía extraño y que dónde estaban los propietarios de esos maniquís, que de quién eran. Más que nada para sentirme seguro, y creo que también para sentirse seguro las demás personas que venían en el vagón, ya que habían captado extrañas cosas, extrañas situaciones. Unas de las personas decían que habían visto moverse a los maniquís levemente. Otras personas decían que los habían visto hablando, murmurándose, riéndose. Por más de que buscamos al propietario, no lo pudimos encontrar. Simplemente no venía en ese vagón. O tal vez, quién sabe, los había olvidado. Tratamos de mantener la calma, pero no sirvió de nada. Yo estoy muy seguro que escuché a esos maniquís riéndose, murmurándose, como si fueran unas personas de carne y hueso. Lo primero que se me vino a la mente
es que tal vez pudiera ser una broma. Había visto en redes que hacen bromas en los trenes, en los taxis, pero por más que buscaba, abajo de los asientos, por detrás de los muros, no había ni una sola persona escondida, ni tampoco una cámara que estuviera grabando todo. Las personas que estaban en el vagón optaron por retirarse del mismo. No querían pasar ni un solo minuto más con aquellos maniquís. Yo hice lo mismo. Y cuando estaba pasando al otro vagón, la niña me dice que la mano de uno de ellos estaba golpeando la pared del metro a propósito para despertarme. Que ella lo había visto cuando nadie más los estaba observando. Esto en cierta parte me aterró porque yo no había dicho nada. No sabían cómo o por qué me había despertado. Sin embargo, esa niña lo supo. Supo cuál fue el motivo por el cual me desperté, porque con los audífonos no podía escuchar todo el escándalo que tenían. Esto me hizo tener escalofríos. Y por suerte, no faltaba mucho para bajarme. Cuando lo hice, me llamó la atención otra vez este vagón, ya que habían pasado aproximadamente unos 4 o 3 minutos. Y el subterráneo no se había detenido en ninguna otra estación. Eso significa que el vagón tenía que venir vacío. Pero mi sorpresa fue que este vagón no venía vacío. Cuando el tren nuevamente se puso en marcha lentamente, pude ver por las ventanas cómo estos maniquís se habían levantado y ahora se encontraban de pie, como si fueran unas personas normales, pero obviamente eran maniquís, agarrados de uno de los tubos de las manos, parados, observando hacia afuera. Las bolsas, el plástico que los cubría, ya no se encontraba. Era como si alguien se los hubiera quitado y los hubiera puesto en esa posición. Una posición muy humana, pero sus caras eran inexpresivas. Les podría decir que caían en la categoría de valle inquietante. De más está decir que jamás en mi vida, y doy gracias a esto, todas las veces que he tomado el metro, mas nunca he vuelto a ver a estos maniquís. Esas fueron mis experiencias. Gracias por permitirme compartirlas. Esto que les quiero contar me pasó cuando iba en secundaria. De hecho, me pasó en mi primer viaje sola en autobús. Aquel día mis padres llegarían algo tarde, por lo que me quedé platicando con unas amigas en una plaza de mi localidad. Al estar atardeciendo, decidí irme ya a mi casa. Cuando iba de camino, empezó a nublarse, por lo que oscureció más rápido. Decidí cortar camino por el cementerio municipal. Este cementerio se mantenía abierto hasta la noche, y en el centro de este había un camino de cemento el cual atravesaba de extremo a extremo el cementerio. Algunas personas lo usaban y así se ahorraban una vuelta a la manzana en minutos. Yo lo usé como otras tantas veces lo había hecho. Antes acostumbraba ir caminando con mis audífonos escuchando música, y en esa ocasión no fue la excepción. Estaba caminando en mi propio mundo, sin prestar atención a nada más que al frente del camino, y de vez en cuando a mi celular. En determinado momento me di cuenta que en esa ocasión yo era la única que se encontraba transitando por este camino. No me incomodó en lo absoluto, ya que otras veces también lo había hecho. Continué caminando y ya cuando iba a la mitad del camino, me percaté de una presencia. Estoy seguro que muchos de nosotros podemos hacer eso.
Sientes cuando alguien va cerca de ti, o cuando sientes la mirada de alguien que te observa. En aquella ocasión yo sentí lo mismo. Para ser más específicos, aquella presencia la percibía detrás de mí. Volteé varias veces, pero no lograba ver nada. Tomé la decisión de bajar el volumen, casi al borde de tenerlo en silencio. Me arrepiento tanto de haber hecho esto, porque en ese momento escuché pisadas que venían detrás. Al voltear de nuevo, esta vez más asustada, ya que las pisadas se escuchaban cerca de mí, de nuevo me percaté de que no había nadie. Con el corazón casi saliéndose de mi pecho, tomé la decisión de apresurar el paso, pero como si la mala suerte estuviera de mi lado esa noche, comenzó a llover a cántaros. Una tormenta se acercaba y los truenos estaban empezando a escuchar ya. Debido a esto me resguardé debajo de un árbol, el cual se encontraba a una orilla del camino. Estuve ahí un breve momento, tratando de resguardar las cosas que se podían dañar con la lluvia en mi mochila, cuando en el otro extremo del camino, en donde se podían ver las tumbas, pude ver la silueta de un hombre. Se podía ver que usaba una gabardina y que llevaba puesto un sombrero. Estaba parado bajo la lluvia sin moverse, viéndome directamente. No sé para ustedes, pero eso bastó para que yo optara por comenzar a correr, para salir del cementerio, importándome poco la lluvia en ese momento. Por suerte logré tomar el transporte de manera rápida. Era un autobús que venía totalmente vacío. Era muy extraño, ya que prácticamente eran las 7 de la tarde. Se suponía que el autobús debía venir con gente. Más temprano que tarde, las cosas se empeoraron. Cuando me subí, observé claramente que no había nadie, por lo que me cambié de asiento para irme un poco más adelante. Lo que pasó a continuación es algo con lo que tengo pesadillas todavía. Yo estaba tratando de controlarme sentada en mi asiento, cuando en eso se me ocurre voltear hacia atrás. En ese momento, vi a ese mismo hombre sentado al fondo del camión. De inmediato volteé de nuevo al frente. Me daba terror tan siquiera sostenerle la mirada. Pasaron apenas unos segundos cuando de nuevo, mi terror aumentó. Escuché cómo este hombre se levantaba del asiento, caminaba y se sentaba en un lugar más cercano hacia mí. Casi por instinto me levanté y me fui aún más hacia adelante. Y volví a escuchar lo mismo. Este hombre se levantaba, escuchaba sus pasos y se sentaba de nuevo casi atrás de mí. Me estaba persiguiendo. Desesperada me levanté y fui hasta donde se encontraba el chofer. Me quedé muda por completo, pues al voltear, no había nadie arriba del autobús. Venía totalmente vacío. Se encontraba de la misma manera en como lo había visto cuando había subido. Debido al miedo, pedí mi parada antes de lo que debía, por lo que me tocó caminar un buen trayecto, o mejor dicho, correr, hasta por fin llegar a mi casa. Después de esto, mi madre me tuvo que acompañar y traer de nuevo de la secundaria durante un tiempo. Tenía un pavor enorme al autobús y al cementerio, ya que no podía sacarme de la cabeza a aquel hombre. Muchos dicen que seguramente fue una alma del cementerio que me siguió cuando pasé por este. Tiene mucho sentido al decir verdad. Yo no he vuelto a pasar por ese cementerio, aunque sea para cortar camino. Con el tiempo, pude volver a subirme al transporte público, pero me empiezo a poner muy nerviosa cuando este se va vaciando. Tengo terror de tan solo pensar que tal vez, cuando este se quede vacío, ese hombre vuelva a aparecer.